Bienvenidos, en este video vamos a aprender a utilizar los comandos básicos del sistema operativo Linux. Lo primero que necesitamos es tener la consola abierta, disponible, lista para que podamos ingresar los comandos, y eso en Linux se consigue presionando las letras Control, Alt y T simultáneamente. Es un atajo de teclado que nos trae la consola a la pantalla. El primer comando que vamos a utilizar es el comando mkdir, que permite crear una carpeta o un directorio nuevo. Lo va a crear en el directorio en el cual estemos posicionados en ese momento, tema que veremos en profundidad un poco más adelante, pero por ahora veamos cómo usar mkdir para crear una carpeta nueva. Simplemente ponemos mkdir y a continuación el nombre de la carpeta que queremos crear. Yo voy a crear una carpeta que se llame carpeta 1 y cuando presione enter la carpeta va a ser sido creada. Obviamente no vemos la carpeta porque no hemos ejecutado ningún comando para mostrarla. Sin embargo, si yo utilizo el comando cd de cambiar directorio y me muevo con cd carpeta 1 a la carpeta que acabo de crear, puedo ver que efectivamente estoy dentro de esa carpeta que he creado y que se encuentra vacía. En este momento sabemos que se encuentra vacía porque acabamos de crearla y no hemos movido ningún archivo ni creado ningún archivo en su interior, pero podemos comprobarlo con el comando ls, que nos muestra el contenido de la carpeta en la cual estamos posicionados en algún momento, y en este caso no devuelve ningún resultado porque no existen archivos en ella. En los sistemas Linux uno puede ver la ruta de la carpeta en la cual estamos posicionados en cada momento, indicada en el prompt de esta forma, ¿no? Primero está el nombre del usuario y el nombre del equipo, etcétera, pero lo importante es la carpeta en la que estamos. Uno se puede cambiar de una carpeta a otra utilizando, por ejemplo, el comando cd. cd seguido del nombre de una carpeta nos lleva a una carpeta que sea hija de la que estamos posicionados, o utilizando cd espacio y dos puntos, con eso podemos movernos un nivel hacia atrás, es decir, volver a la carpeta padre de la carpeta en la que estamos parados. Así que con cd punto punto retrocedemos un nivel y con cd el nombre de la carpeta, en este caso carpeta 1, nos movemos a la carpeta que creamos. No existe ninguna limitación en cuanto a crear una carpeta dentro de otra, tal cual como lo hacemos con cualquier interfaz gráfica. Aquí podemos volver a utilizar mkdir y crear una subcarpeta dentro de esta que se llame, por ejemplo, CSS, para contener archivos de hojas de estilo o el nombre que querramos en cada momento. Podríamos crear otra que se llame mkdir, perdón, con el comando mkdir, y que tenga como nombre imagen para guardar imágenes, etc. En cualquier momento con ls podemos consultar los archivos que tenemos dentro de esta carpeta. En este momento, dentro de la carpeta 1, tenemos dos subcarpetas que son CSS e imagen. Obviamente, el comando cd nos puede mover hacia el interior de cualquiera de ellas y vemos cómo la ruta ahora indica que estamos dentro de la carpeta CSS, que se encuentra en la carpeta 1. Digamos que CSS sería una subcarpeta de la carpeta 1. Nuevamente, el comando ls nos permite comprobar que esa carpeta está vacía y el comando cd punto punto nos devuelve a carpeta 1, que es la carpeta padre de CSS. Normalmente creamos archivos nuevos utilizando alguna aplicación, por ejemplo Visual Studio Code o nuestro editor de textos favoritos o un programa editor de imágenes, etc. Sin embargo, se puede crear un archivo vacío con el nombre que uno quiera, utilizando para eso el comando touch. Uno pone touch y el nombre del archivo con su extensión a continuación. De esta forma, adentro de la carpeta 1 podríamos crear, por ejemplo, un archivo que se llame index.html, y aunque no vemos la creación ni ningún mensaje que confirme que ha sido creado, con el comando ls,
que recordemos nos mostraba el contenido de la carpeta, ahora vemos que a las subcarpetas CSS e imagen se ha sumado el archivo index.html. De la misma forma podríamos, por ejemplo, ir a la carpeta CSS con el comando cd y en su interior, nuevamente con el comando anterior, crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, estilos.css, y con el comando ls comprobaríamos que ese archivo efectivamente se encuentra dentro de la carpeta CSS, que es una subcarpeta de carpeta 1. Con estos comandos básicos podemos ir entonces creando una estructura de carpetas y archivos que obviamente van a estar vacíos, pero que luego podríamos abrir y escribir en su interior. Voy a regresar a la carpeta 1 y desde ahí con un ls compruebo que todos los archivos creados, a pesar de habernos movido hacia atrás y hacia adelante, siguen estando en su lugar, y esto se ha mantenido así sin cambios a pesar de nuestros comandos utilizados. Otro comando útil que no se utiliza muy a menudo es el comando pwd, que devuelve como resultado la ruta completa de la carpeta actual, además de el nombre que vemos habitualmente aquí, esta pequeña tilde que se ve acá, el acento de la ñ sería, tiene en forma comprimida o resumida la ruta completa, que es la ruta por defecto, digamos, de nuestro sistema. En este caso, al poner pwd nos muestra la ruta completa con toda su extensión en la consola. El comando rm, por su parte, nos permite eliminar archivos. Incluso permite eliminar carpetas. Recordemos que en la carpeta 1 tenemos la carpeta CSS, la carpeta imagen y el archivo index.html. Si ejecutamos el comando rm y ponemos a continuación el nombre de un archivo, por ejemplo, index.html, veremos que el archivo ha sido eliminado. Ahora con un comando ls solamente nos encontramos en su interior con la carpeta CSS e imagen, pero index.html ya no se encuentra más. Obviamente, si uno intenta ejecutar el comando rm con el nombre de un archivo que no exista, por ejemplo, si busco el archivo error.txt e intento eliminarlo, ahí me va a avisar de que no puede ejecutar esa acción porque el archivo no existe, ¿no? Esto funciona también con directorios. Dentro de carpeta 1, si hacemos un ls, vemos que todavía están las carpetas css e imagen. Decíamos hace un momento que con el comando rm borrábamos archivos y también podíamos borrar carpetas. En ese caso, rm debe tener agregado, digamos, la palabra dir, sería rmdir, el que permite eliminar directorios o carpetas. Si ponemos rmdir imagen, que obviamente es una carpeta, y presionamos enter, vemos que ahora, haciendo un ls, la carpeta imagen ya no está, la hemos eliminado con el comando anterior. Algo a tener en cuenta es que, por ejemplo, la carpeta CSS, si nos movemos a ella y hacemos un ls, vemos que contiene archivos. En ese caso, si yo intento eliminar la carpeta CSS, voy a volver a la carpeta padre, carpeta 1, la carpeta CSS está en su interior. Si desde aquí yo intento ejecutar rmdir y el nombre de la carpeta CSS, cuando le dé enter voy a obtener un fallo al borrar CSS porque esta carpeta no está vacía y de alguna manera, digamos, el sistema operativo nos impide que podamos hacerlo, dado que puede haber archivos que no estemos al tanto que están ahí o que no querramos borrar. Entonces solamente podemos eliminar carpetas con este sistema que estén vacías. Acá tenemos dos alternativas. Si efectivamente yo quiero eliminar esta carpeta, una opción sería moverme hacia la carpeta CSS, como hicimos aquí, eliminar primero los archivos que contiene y luego volver a carpeta 1 e eliminar la carpeta CSS que ahora va a estar vacía, y voy a poder eliminarla con este comando que recién acaba de fallar. Si efectivamente estamos decididos a eliminar la carpeta con todo el contenido que tiene en su interior, el comando, es más fácil utilizar el comando rm, que servía para eliminar simplemente archivos, con
el comando rf y luego el nombre de la carpeta. De esta forma vamos a borrar CSS, pero también vamos a borrar todo su contenido. No importa que CSS esté vacía, que CSS contenga un par de archivos o que dentro de CSS tengamos toda una estructura de varias subcarpetas con archivos en cada una y demás. Con este comando, con un simple enter aquí, eliminamos la carpeta CSS y todo el contenido que había en su interior. Como se puede ver, haciendo ls, la carpeta CSS ya no está y su contenido tampoco. Así que hay que ser muy cuidadosos al usar este comando, pero nos permite eliminar una subcarpeta con todo su contenido sin necesidad de ir previamente a eliminar cada uno de los archivos. Nuevamente limpiamos la pantalla y seguimos avanzando. Vamos a ver ahora cómo hacer para instalar Git en nuestro sistema. Para eso tenemos que utilizar algunos comandos que necesitan que seamos superusuarios del sistema, así que posiblemente necesitemos conocer la contraseña del mismo que nos va a ser solicitada en algunos pasos del proceso. Lo primero es ejecutar un sudo apt-get update para actualizar nuestros repositorios, digamos, el contenido de nuestro sistema. Acá es donde nos pide la contraseña, ingresamos la contraseña del sistema, vamos a ver que se produce una comprobación, si hay algún archivo para actualizar o demás. Cuando este proceso termine, que puede ser un proceso... Cuando este proceso termine, que puede ser un proceso más o menos largo, vamos a estar nuevamente en condiciones de seguir trabajando con nuestro sistema. Vamos a limpiar la pantalla y ahora lo que hacemos es poner nuevamente sudo apt-get install, porque vamos a install y vamos a poner acá, install, y vamos a poner aquí git, que es el paquete que queremos instalar. Cuando vemos esto, vamos a ver que se lee una cierta información, se crea un árbol de dependencias y demás, y se comprueba si Git ya está instalado en el sistema. En mi caso, como lo he instalado anteriormente, e incluso la versión que tengo es la más reciente, no se ha descargado ni instalado nada, pero si no es el caso, aquí veríamos cómo se produce la instalación. Una vez que hemos terminado, para comprobar si esa instalación se ha realizado o si queremos saber, por ejemplo, cuál es la versión que tenemos instalada de Git, podemos escribir en la línea de comando el nombre Git y dos guiones medios y a continuación versión, y con esto vemos que, por ejemplo, en mi sistema, en este momento, la versión instalada de Git es la 2.34.1, con lo cual ya estaríamos en condiciones de comenzar a aprender los comandos específicos de este sistema de control de versiones. Con esto vamos a dar por terminado este pequeño video y luego nos encontraremos para aprender a utilizar los comandos propios de Git.